Las obras, siguiendo cada una de ellas, aquí tenemos el primero, el sacrificio, la muerte de Abel. La palabra sacrificio es muy importante. La mayoría de obras que se van a presentar de aquí de Valladolid predomina el sentido del barroco. Hay algún renacimiento, pero predomina el sentido del barroco. Esta es una pintura de la Catedral de Valladolid, el que representa la imagen de Abel como signo antecedente de Cristo. Después, la manifestación de Cristo a través de las custodias, a través de la exposición. Y aparece este objeto de plata, de aquí de las Angustias, para hacer el de centro, de trono, donde se coloca el misterio de la Eucaristía. Este es un tema de un autor, Francisco Gutiérrez, madrileño, que copia el sentido clasicista, y dése cuenta, es la cena en casa de Simón el fariseo, y cómo nos pone al fondo una iglesia y en el centro donde está el comedor, digamos así, o sea, lleno del conjunto del pensamiento de todo el clasicismo italiano de ello. Trabaja mucho en los jesuitas y uno de estos cuadros es el que pone, que está en la colegiata de San Luis. La cena de casa de Simón como simbología, signo de la cena de Cristo. Este es un tema muy bonito, la Virgen de la O, donde es una custodia, donde en el centro nos pone la imagen de Cristo, no como custodia que estamos viendo de la Sagrada Eucaristía, sino precisamente la Virgen, que es la custodia, la fiel custodia de Cristo que nos le da y podemos verle así de esta forma. Es de una parroquia aquí de la parte de Olmedo, de Mejeces. Y otro signo de Cristo, con la bola del mundo y la cruz, dése cuenta que esta es una simbología muy, muy antigua, pero que la hace Vasco de la Zarza, que es un artista abulense, pero trabaja en Olmedo, y allí en Olmedo llega a trabajar también con Berruguete para el retablo de la Mejorada. Y aquí tenemos esta obra del Renacimiento, tenemos la imagen de Cristo, que es el que ocupa todo el conjunto, los adornos de la mandorla y de todo el conjunto así de ello, y el Cristo que está en signo de bendecir y sobre todo, ya digo, con la bola del mundo en su mano. Según se ve así, parece que es un Cristo muerto, pero no se trata de un Cristo muerto, sino se trata de un Cristo eucarístico en el sepulcro, es decir, que el centro de ello es la Eucaristía. En la parte de arriba, el centro, se ve precisamente el centro de la Eucaristía con el cáliz, es decir, el cuerpo y la sangre de Cristo, de todo de ello, y la adoración de los personajes que están a su alrededor. Este es un concepto de aquí, está en un convento de las monjas, y entonces este sentido de adoración y propio del pensamiento del barroco. Aquí tenemos también de Valladolid, el Cristo yacente de Pedro de Ávila. Nosotros aquí abundan todos estos en la Semana Santa de toda la pléyade que sigue a Gregorio Fernández, y entonces aparece la imagen de Cristo yacente, es decir, ya en el sentido muerto, pero saliendo de su costado agua junto con la sangre del Señor. San Martín, podemos preguntar qué significa, qué sentido puede tener esto con la Eucaristía. Bueno, pues San Martín está compartiendo algo que es tan importante como la capa. La capa no es un vestido que se pone así encima, sino que es algo que significa la entrega del mismo en la ayuda a los demás. La Sagrada Eucaristía tiene este sentido de caridad y tiene este sentido, y para ver esto cómo se ha ido plasmando los pensamientos y las virtudes de todo ello a través de las personas, en este caso de San Martín. No podía faltar para nosotros de Valladolid San Pedro Regalado, que es una imagen de una pintura en la que está San Pedro socorre a un pobre desde el sepulcro. Esta es una pieza muy bonita de un pueblo de aquí de Torlobatón. Torlobatón, sabéis que se le conoce por su castillo, pero tiene un retablo que es impresionante, que está allí porque los señores del castillo, en la época del barroco, no tenían dinero para cambiar ese retablo tan malo que decían ellos, para poner uno bueno del barroco. Y entonces, gracias a Dios,
permaneció este retablo del siglo XVI. O sea que a veces es bueno no tener dinero para no estropear las cosas. Pero aquí añadieron este ostensorio, y es una cosa muy bonita porque está centrada, el centro es la Sagrada Escritura, el libro del Génesis. Están Adán y Eva y el árbol del paraíso. Ven que está aquí en esta parte cerrada. Bueno, pues cuando se pone la custodia por detrás, y entonces se abre la custodia y aparece todo de pan de oro, para significar, o sea, cómo Cristo es, y por un hombre vino el pecado, por Cristo viene la salvación, ¿no? Entonces la Eucaristía como signo de la salvación de ello. Esta custodia no estaba puesta sobre el sagrario constantemente, y entonces por eso aparece pues como un poco que se va moviendo de un sitio para otro, porque no pega con todo el conjunto del sagrario, del retablo de Torlobatón. Una de las cosas que se emplea para la Santa Misa es el misal, ¿no? O sea que se dice misal porque es para la misa, ¿no? Donde leíamos antes en latín todas y cada una de las palabras y de las lecturas y todo, y estaba resumido en ese libro. Entonces de estos libros pues hay una gran cantidad de ellos, con unos grandes valores, unos por las formas de escritura, los dibujos, las pastas, ¿no? De todo ello así. Y sabéis que se emplea mucho dentro de los libros el color rojo, el rubrum, por las rúbricas, para decir lo que hay que hacer. Y cuando no se sabía el latín, pues entonces, sobre todo las monjas de clausura, cuando cantaban las cosas y ponía entre paréntesis en la letra roja "ic non dicitur", que significaría "aquí no se dice", entonces ellas cantaban "ic non dicitur gloria patri et Espíritu Santo", ¿no? O sea que el latín en la época del barroco fue desapareciendo y desconociendo, y en la época moderna todavía mucho más, y entonces digo, donde se guardaba todo el conjunto de la expresión de la manifestación litúrgica era el libro del misal, y ven las pastas que tiene con ese labrado tan importante. Otra santa muy importante es Santa Clara, y sobre todo para nosotros es de Gregorio Fernández, ¿no? O sea que procedente de Río Seco, de las monjas, y entonces es una... ¿Pero por qué la ponen? Porque va precisamente siempre con la custodia, la contemplación de la Sagrada Eucaristía, cosa que tienen las claras, tienen siempre dentro de sus constituciones, y en la actualidad también la exposición del Santísimo. Aquí tenemos un pensamiento jesuítico del barroco, la apoteosis de la Eucaristía, es decir, Cristo en el centro, y entonces cómo está todo el universo, todas las cosas de los ángeles, de las personas, todo en torno a Cristo. El centro de la vida es la Eucaristía, la adoración de Cristo. Es muy curioso las cartelas que va poniendo en cada una de las zonas del dibujo, con sus letras y todo eso. O sea que daos cuenta que hay muchos cuadros e incluso retablos en los que emplean para explicar la doctrina a través del latín. En el monasterio de Santa María de Valbuena, una de las superjoyas del barroco es el retablo, donde tiene una expresión artística, pero tiene una expresión de la palabra a través del latín para significar la exaltación de la Santísima Virgen, todo ello, ¿no? Siempre aparece "Oh María", etcétera, y luego los santos que han hablado de todo ello. Bueno, pues aquí, en esta apoteosis, también nos pone las cartelas para hacer la exaltación del centro. Dense cuenta cómo nos pone la custodia, que es el lugar central donde giran todas y cada una de las cosas. Y por último, el sagrario. Este es un sagrario de Cojeces del Monte, que proviene del monasterio de la Alamedilla. Desamortizado, pasó el retablo y todo a Cojeces, y entonces aparece el sagrario. Un sagrario precioso, como tenemos tantos del siglo XVI, de todo ello, y es el lugar donde se deposita el cuerpo y la sangre de Cristo, es decir, el lugar donde se guarda la Sagrada Eucaristía. ¿Veis? Ha ido haciendo un resumen, recogiendo de piezas, un resumen, repito, preferentemente del barroco, pero también hay manifestaciones del Renacimiento de todo ello.